Su rostro lo decía todo. En un instante estaba radiante, la estrella de su propia celebración perfectamente orquestada. Al siguiente, todo el color desapareció de sus mejillas, dejando tras de sí una máscara pálida y seria de puro shock. Observé cómo sus ojos, abiertos con una especie de terror profesional que conocía demasiado bien, me encontraban al otro lado de la sala de risas abarrotada. Sus labios, perfectamente pintados, se separaron y un sonido, apenas un susurro, pero lo suficientemente agudo como para atravesar el tintineo de las copas, se le escapó. «Es ella, señora». Me quedé allí, con mi copa de champán tibio en la mano, sin que mi expresión revelara nada. Pero en mi interior, algo se había activado. Los engranajes ya estaban en marcha. 5 minutos. Eso fue todo lo que necesité para pasar de ser un fantasma en la habitación a la única persona que importaba. 5 minutos antes, el aire estaba cargado de felicitaciones. Mi padre, Richard, un hombre que veía a sus hijos como extensiones de su propio ego, sostenía un micrófono. Brindó efusivamente por mi hermanastra Chloe, la niña mimada de su segunda familia perfecta. Acababan de aceptarla en un prestigioso bufete de abogados, y él se dejaba llevar por la gloria, con la voz resonando con un orgullo que jamás me había dirigido. Observó a la multitud de sus nuevos colegas y socios principales, y sus ojos se posaron en mí con una indiferencia practicada. Soltó una risita al micrófono, una risa petulante y familiar que me revolvió el estómago. «Y tengo que agradecerle a mi primera hija, Evelyn», anunció, señalando vagamente en mi dirección como si yo fuera un mueble. «Mi hija de prueba». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y venenosas. Algunos rieron. Ese incómodo sonido de compasión que emites cuando no sabes qué más hacer. Sentí 100 pares de ojos sobre mí. No veían a una persona, sino un chiste. Esto no era nuevo. Simplemente era más fuerte esta vez. Era el eco de todos los demás despidos. La fase de la feria de ciencias para mi campeonato estatal. La afición de ratón de biblioteca para mi doctorado. Otra entrada en un libro de contabilidad que él nunca supo que yo llevaba. Mi padre entonces rodeó a Chloe con un brazo triunfante, alzándole la mano como un boxeador consagrado. «Sabes, tienes que practicar antes de que te salga bien», dijo, sonriéndole radiante. Pero por fin lo conseguí con mi verdadera hija. Chloe esbozó una débil sonrisa avergonzada. Bajó la mirada. Ni a él, ni mucho menos a mí. No dijo nada. Ese silencio fue una especie de traición, una silenciosa confirmación de que su comodidad era más importante que mi dignidad. Di un sorbo lento a mi bebida, y la furia se enfrió, transformándose en algo más, algo frío, agudo y preciso. Creyó que estaba asestando otra herida casual. Sostuvo el micrófono, pensando que solo estaba asestando otro golpe bajo en toda una vida. No tenía ni idea de que estaba denigrando públicamente a la misma persona clasificada. Los informes determinaron el futuro de la carrera de su verdadera hija. Para comprender el silencio ensordecedor que estaba a punto de caer sobre esa habitación, es necesario comprender el mundo que él nunca se molestó en ver. Para mi padre, yo era un concepto antes que una persona. La niña de prueba no era solo un apodo cruel que usaba en las fiestas, era el marco completo de mi existencia en su mundo. Era una historia que se contaba a sí mismo y a todos los demás para justificar las partes de mí que no encajaban en la vida perfecta que construyó tras dejar a mi madre. Mi carácter tranquilo, mi enfoque académico, mi negativa a hacer el papel de hija cariñosa. Todo era mucho más fácil de descartar si solo era un prototipo, un ensayo. El verdadero producto, por supuesto, era mi hermanastra Chloe. Ella era la versión refinada, la que él podía exhibir con orgullo. Esta narrativa era el aire que todos respirábamos en esa casa, y durante años casi me asfixiaba con ella. Recuerdo el día que defendí mi tesis doctoral en contabilidad forense.
Le había dedicado 6 años, descubriendo patrones de fraude financiero que eran, a su manera, una especie de arte oscuro. Llamé a mi padre, Richard, un hombre que solo veía el éxito a través de la lente de un membrete corporativo, para contarle la noticia. Hubo una pausa en la línea. «Qué bien, Evelyn», dijo. Su voz estaba impregnada de esa familiar calidez condescendiente. «Supongo que es bueno tener un pasatiempo interesante, algo que te mantenga ocupado mientras otros están en el mundo real. Un hobby. Años de investigación, semanas de 60 horas de lucha intelectual, todo reducido a un pasatiempo como tejer o coleccionar sellos. Comparen eso con la celebración que dio cuando Chloe fue aceptada en la Facultad de Derecho. Nuestra casa se transformó. Los camareros se apresuraban en la cocina. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en el césped, y sus socios le dieron una palmadita en la espalda, felicitándolo como si hubiera entrado en la empresa. Paseó a Chloe por el pasillo, con el brazo sobre su hombro con orgullo. «Este es el futuro de la familia», se lo decía a cualquiera que quisiera escucharlo. Me presentó a uno de sus socios principales como una ocurrencia tardía, y esta es mi otra hija, Evelyn. Ella está en el mundo académico. Su compañera me dedicó una sonrisa educada y vacía, e inmediatamente se volvió hacia Chloe. Me quedé allí, con un plato de comida que no podía comer, viendo cómo el coste de esta única fiesta eclipsaba todo el presupuesto de mi investigación doctoral. Siempre andaba escaso de dinero cuando necesitaba un libro de texto, pero el champán corría a raudales para su verdadera hija. Mi madrastra, Susan, una mujer que trataba los cambios de humor de mi padre como si fueran el tiempo, patrones que había que sortear, siempre intentaba suavizar las cosas. «No seas tan sensible, Evelyn», me susurraba en la cocina, lejos de los invitados. «Está muy orgulloso del éxito de Chloe en la vida real. Ya sabes cómo son los hombres con sus legados». Ella lo dijo como si su crueldad fuera una fuerza de la naturaleza, algo que había que soportar en lugar de afrontar. Era la amable y sonriente guardiana de mi jaula dorada, recordándome siempre que mi papel era callar, ser comprensiva y no causar problemas, aceptar mi lugar como una nota al pie en su historia. Pero había otra historia, otro mundo. En este otro mundo no había apodos, solo existía mi título. Mi vida real transcurría en habitaciones estériles y silenciosas, sin ventanas y con pesadas puertas tipo bóveda, habitaciones que llaman esquifes, instalaciones de información compartimentadas y sensibles. En el momento en que esa puerta se cerró con un siseo tras mí, la narrativa familiar se desvaneció y me convertí en la persona que realmente había construido. Aquí, mi carácter tranquilo no era un defecto. Era una necesidad profesional. Mi enfoque académico no era un pasatiempo, era un arma. En este mundo, yo no era el niño del juicio, era el abogado principal. Estaba de pie a la cabecera de una mesa de caoba pulida. La única luz provenía de una enorme pantalla cifrada detrás de mí. Frente a mí estaba sentado el Inspector General Marcus Thorne, un hombre que se inspiraba en todo el Departamento de Justicia. No le impresionaban los brindis ruidosos ni los legados familiares. Era un hombre que respetaba los datos, los hechos y las conclusiones irrefutables. Su mirada era intensa, centrada y completamente desprovista de la compasión que vi en los ojos de los amigos de mi padre. Él estaba allí buscando la verdad y yo era quien se la iba a dar. El patrón de fuga de capitales es consistente con una red de empresas fantasma. «Señor», dije con voz firme y clara en la sala silenciosa. Usé un puntero láser seguro para resaltar una compleja red de transacciones en la pantalla. Rastreamos las transferencias bancarias iniciales hasta 3 cuentas en el extranjero, todas abiertas en un lapso de 48 horas. Cruzar las declaraciones financieras con las fechas de constitución de Shell Corps nos revela una clara violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero. La cronología es irrefutable. No necesité alzar la voz. Los hechos eran suficientemente claros. Thorne se inclinó hacia adelante, entornó los ojos al observar los detalles. No interrumpió. Escuchó.
lo procesó. Vio los años de trabajo, el rigor intelectual, la innegable verdad del caso que había construido a partir de solo susurros y sombras. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. Su mirada se posó en mí y asintió lenta y deliberadamente. No era un elogio, era algo más valioso. Era un reconocimiento. En esta sala, mi legado no era algo que se heredara. Era algo que construía cada día, línea a línea, en informes clasificados capaces de derribar imperios. Durante 20 años, intenté ganarme su respeto en su lenguaje, el lenguaje de los logros y los elogios. Pero él solo respetaba títulos de los que podía presumir en cócteles, así que decidí en ese mismo instante que finalmente me presentaría con un título que no pudiera ignorar. Al resonar las palabras de mi padre en el repentino silencio, algo dentro de mí se aquietó. La familiar punzada de humillación, el arrebato de ira que esperaba, nunca llegó. En cambio, una extraña y profunda calma me invadió. Miré más allá de mi padre, más allá de su rostro orgulloso y radiante, y mis ojos se posaron en Chloe. Fue el terror en su expresión lo que lo cambió todo. No solo estaba avergonzada por mí, estaba asustada. En ese momento lo comprendí. Ella sabía exactamente quién era yo, no en el contexto de nuestra familia, sino en el mundo donde nuestras carreras comenzaban a cruzarse. Ella conocía mi título. Esa simple constatación fue como una llave que abrió una cerradura en lo más profundo de mí. Durante años, había intentado librar esta batalla en su territorio, con sus reglas, esperando una ruptura emocional que nunca llegaría. Era una tarea inútil. La venganza no era la respuesta. Ese era su juego, lleno de crueldades mezquinas y menosprecios públicos. No, esto requería algo más limpio. Requería una corrección de procedimiento. Mi mente, entrenada para detectar patrones y puntos de apoyo, recorrió la sala con la mirada. No como una hija herida, sino como un investigador que identificaba a un agente. Y entonces vi su nombre en el programa del evento. El orador principal, el honorable Marcus Thorne, el inspector general en persona, estaba allí. El mundo de encanto superficial de mi padre y el mundo de ambición legal incipiente de Chloe estaban a punto de colisionar con mi mundo de información clasificada y autoridad federal. Un plan empezó a gestarse, frío y preciso. Me disculpé en silencio, deslizándome entre los grupos de invitados que reían hasta encontrar un pasillo desierto. El sonido apagado de la fiesta parecía algo lejano cuando saqué mi teléfono, con los dedos firmes al marcar el número de Thorne. No dudé en mi voz cuando respondió, solo el tono formal y seco que usaba en las sesiones informativas. Esta es la lectura del consejo principal, dije, en voz baja y serena. Una solicitud para el inspector general. Por favor, confirme que para el discurso de esta noche, al referirse a la operación Jaula Dorada, utiliza el protocolo formal completo de condecoración. Hice una pausa, dejando que la directiva se asentara. Necesito que mi nombre y cargo consten en el expediente. El asistente al otro lado no preguntó por qué. No hacía falta. En nuestro mundo, una petición así no era una sugerencia. «Dé por hecho, señora», respondió al instante. Colgué. La trampa estaba tendida. Mi padre había construido su mundo a base de nombres, prestigio y a quien conocía. Estaba a punto de aprender que en mi mundo lo único que importa es tu autoridad. Las invitaciones a esta fiesta las envió su empresa, pero el evento principal estaba a punto de ser presentado por mi autoridad. Regresé a la sala principal y me fundí con las sombras, como un fantasma en mi propia ejecución pública. El aire estaba cargado de un silencio empalagoso e incómodo, del que mi padre, Richard, era completamente ajeno. Estaba con Chloe, disfrutando del final de su brindis, aceptando las felicitaciones de sus colegas, que no podían mirarlo a los ojos.
Pensó que sus miradas desviadas eran una muestra de deferencia. Yo sabía que era asco. Chloe, sin embargo, lo sabía mejor. No dejaba de lanzarme miradas nerviosas, pálida, con un gesto de ansiedad que tensaba su sonrisa. Ella sabía que se avecinaba una tormenta. Simplemente no sabía que yo era quien la había provocado. Tomé mi posición, adopté una expresión neutral y esperé. El sistema ya estaba en marcha. Entonces, un silencio invadió la sala cuando el Inspector General Marcus Thorne fue invitado al escenario. Se movía con economía de movimientos, un hombre cuya presencia no requería presentación, aunque recibió una larga. Se paró en el podio, y el parloteo ambiental de la sala simplemente cesó. Impuso silencio no por el volumen, sino por pura gravedad. Comenzó su discurso de forma bastante convencional, con comentarios sobre la integridad y la ética que se requieren en la próxima generación de mentes jurídicas. Mi padre hinchó el pecho, asintiendo como si Thorne le hablara directamente, validando toda su visión del mundo. No tenía ni idea de que lo estaban convirtiendo en un ejemplo. Thorne dejó que sus palabras se asentaran antes de cambiar su tono, volviéndose más personal, más intenso. Pero a veces, dijo, bajando ligeramente la voz, obligando a todos a acercarse, las batallas más importantes por la justicia no se libran en un tribunal bajo el resplandor de la luz pública, se libran en salas tranquilas y seguras por servidores públicos dedicados cuyos nombres jamás aparecerán en un periódico. Hizo una pausa, observando los rostros de la multitud. Quiero contarles sobre uno de esos casos. Lo llamamos Operación Jaula Dorada. El nombre no le decía nada a la mayoría de los presentes, pero vi un destello de reconocimiento y terror en los ojos de Chloe. Conocía ese nombre y sabía a quién pertenecía. Thorne comenzó a detallar una versión depurada pero contundente de la investigación. Habló de una trama masiva de corrupción financiera, un castillo de naipes tan elaborado que amenazaba las pensiones y los ahorros de toda la vida de miles de personas comunes. Habló del trabajo incansable, los callejones sin salida, la intrincada red de empresas fantasma diseñada para ser impenetrable. Estaba pintando una batalla heroica e invisible. Mi padre seguía asintiendo, cautivado por esta historia de alto riesgo y justicia, completamente inconsciente de que estaba escuchando la historia de mi vida. Estaba cautivado por una leyenda, sin imaginar jamás que el protagonista era el niño del juicio del que acababa de burlarse. Esta investigación histórica no la ganó un equipo de cientos, continuó Thorne, con voz autoritaria. Fue desmantelado pieza por pieza con gran esmero gracias al intelecto y la dedicación de un brillante arquitecto. Dejó que eso flotara en el aire. La sala quedó en completo silencio. Y es por una afortunada y notable coincidencia, dijo, mientras sus ojos comenzaban a recorrer a la multitud, que esta persona está aquí con nosotros esta noche. Un foco, como si estuviera sobre Q, comenzó a iluminar la habitación. Sentí los latidos de mi corazón, un ritmo constante y lento. Era el momento. La corrección, el haz de luz, me iluminó. Durante un instante, solo hubo una silenciosa inspiración colectiva. Entonces, la voz de Thorne resonó, clara e irrefutable. Por recomendación oficial del Departamento de Justicia, tengo el honor de reconocer al funcionario que dirigió esta vital operación, el abogado principal de la División de Investigaciones Especiales, el Dr. Evelyn Reed. Se hizo un silencio absoluto. Era algo físico, una densa manta que ahogaba cualquier otro sonido. Observé el rostro de mi padre. Su sonrisa orgullosa y condescendiente no se desvaneció sin más. Se congeló, se quebró y luego se desvaneció por completo. La máscara jovial se hizo añicos, revelando la confusión, boquiabierta y horrorizada, de un hombre cuya realidad acababa de ser pública y brutalmente desmantelada. Me miró fijamente, con los ojos abiertos como platos, como si viera a un completo desconocido por primera vez. A su lado, Chloe parecía a punto de desmayarse, llevándose la mano a la boca mientras susurraba, «¡Dios mío!».
El hechizo se rompió. Los socios principales del bufete, los mismos hombres que habían reído con lástima a mi costa, ahora me miraban con una mirada de puro asombro. Sus miradas se posaron entonces en mi padre, y el desprecio era tan intenso que casi era visible. Eran hombres que entendían el poder y acababan de presenciar una ejecución pública de estatus. Lo vieron como lo que era, un tonto. Dr. Reed. La voz de Thorne rompió el silencio. ¿Podría ponerse de pie, por favor? Me puse de pie lentamente y entonces la sala estalló. No fue un aplauso cortés. Fue una ovación atronadora y continua de genuino respeto explosivo. Me invadió, una oleada de validación tan poderosa que me dejó sin aliento. Al otro lado de la sala, vi cómo los socios principales le daban un codazo a mi padre, que seguía paralizado en su silla. Se levantó mecánicamente, con el rostro convertido en una máscara espantosa de incredulidad y humillación abyecta. Lo obligaron a ponerse de pie. Lo obligaron a aplaudir a la hija cuya existencia acababa de presentar como un error. Mi padre se había pasado la vida diciéndome quién era. Al final, solo hizo falta un hombre, pronunciando 5 palabras de mi título oficial para decirle la verdad. Cuando los aplausos finalmente cesaron, dejaron un silencio resonante. El mundo se había inclinado sobre su eje, y el centro de gravedad de esa sala se había desplazado para siempre hacia donde yo estaba. Al instante, me vi rodeado. Socios principales del bufete de Chloe, jueces sobre los que solo había leído, incluso algunos agentes federales. Los conocía por su reputación. Se acercaron, no con lástima, sino con un respeto palpable y eléctrico. Me estrecharon la mano, con firmeza y mirada directa. Pronunciaron mi nombre. Doctor, leí mi título completo y no parecía una actuación, sino una simple constatación de hechos. Querían hablar de la operación Jaula Dorada, de mi investigación, de mi trabajo. Al otro lado de la sala, un muro invisible se había formado alrededor de mi familia. Se encontraban en una pequeña isla tóxica, completamente aislados. Los colegas que minutos antes se habían reído con mi padre ni siquiera lo miraban. Se había convertido en un paria en su propio mundo, expuesto como un hombre que ni siquiera conocía la verdadera situación de su propia hija. Los observé de reojo mientras permanecían en ese silencio sofocante durante otro minuto. No hubo más palabras, ninguna confrontación, nada más que decir. Entonces, como uno solo, mi padre, su esposa y Chloe se dieron la vuelta y caminaron hacia la salida. No miraron atrás, simplemente desaparecieron, retirándose de un mundo que ya no reconocía su autoridad. 6 meses después, el eco de aquella noche se había desvanecido hacía tiempo, reemplazado por el silencioso zumbido de mi nueva realidad. La placa de mi puerta estaba fría y sólida bajo mis dedos. Decía: Dr. Evelyn Reed, subdirectora de la Oficina de Investigaciones Especiales. Desde mi oficina se veía el horizonte de la ciudad, un paisaje de acero y cristal que parecía un reflejo del mundo que había construido para mí. Mi trabajo era ahora mi mundo, un mundo de orden, lógica y profundo propósito. Mi equipo, los investigadores más perspicaces que he conocido, eran más que colegas. Eran una familia forjada en la competencia y el respeto mutuo. Aquí, mis ideas no eran pasatiempos. Eran estrategia. Mi carácter tranquilo no era un defecto, era señal de una reflexión profunda. Pasábamos horas en el centro de mando, un centro de información y análisis de vanguardia, resolviendo complejos rompecabezas de importancia nacional. Confiábamos el uno en el otro incondicionalmente. No había intenciones ocultas ni crueldades mezquinas, solo la misión compartida. En la silenciosa intensidad de ese trabajo, rodeada de personas que me veían tal como era, encontré un sentido de pertenencia que la casa de mi padre jamás podría brindarme. Este fue un legado construido sobre el mérito, no sobre la sangre.
Una tarde, estaba revisando un archivo confidencial cuando apareció una pequeña notificación en mi monitor. Era un correo electrónico, y el nombre del remitente parecía un fantasma de otra vida. Chloe Reed. El asunto era solo una palabra: disculpa. Hice clic, más por curiosidad que por otra cosa. El mensaje era breve, sin la formalidad legal habitual que le habían enseñado. Se disculpó por esa noche y por todos los años anteriores. Se disculpó por su propio silencio, admitiendo que ella también había sido una cobarde, temerosa de perder su lugar en la gracia de nuestro Padre por defenderme. Terminó preguntándome tímidamente si algún día estaría dispuesta a hablar. No para perdonar, escribió, sino simplemente para hablar. Leí las palabras y esperé una reacción en mi interior. Esperaba un destello de vieja ira, una oleada de reivindicación, tal vez incluso un atisbo de compasión, pero no sentí nada. No era una nada fría ni vacía, era una nada pacífica. Era el silencio sereno de un campo de batalla después de que la guerra hubiera terminado hace mucho tiempo. La persona que desesperadamente necesitaba esa disculpa, la chica que anhelaba el reconocimiento de su familia, simplemente ya no estaba. Mi paz ya no dependía de su validación. Mi valor se había forjado y demostrado en lugares a los que nunca tendrían acceso. Contemplé sus palabras sinceras y desesperadas una última vez. Entonces, con un clic silencioso, trasladé el mensaje a la carpeta de archivo. Mi mirada ya estaba fija en los documentos informativos que tenía delante. Mi atención se centró de nuevo en el trabajo que importaba, en el mundo al que pertenecía. Mi padre creía que un legado era algo que se transmitía a los verdaderos hijos. Aprendí que un verdadero legado es el que se construye en silencio hasta que es demasiado poderoso para ignorarlo. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.